Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. El diccionario bíblico normal, el que tú tienes para estudiar en el colegio, en la universidad, el que tú tomas de una biblioteca, ese diccionario dice que la fe es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Y de ahí se extienden muchas cosas religiosas, de la cual hay una evidencia de fe en los creyentes. Eso es lo que dice el diccionario. Pero, ¿qué dice la Biblia? La cual tiene un significado de la fe muy extenso, muy importante, muy espiritual y más allá de lo que podemos nosotros percibir. En Hebreos capítulo 11 dice el primer versículo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener certeza, es tener seguridad, es estar firme de que esperas algo de Dios que se va a cumplir. Pero también es tener la convicción y firmeza de lo que estás esperando y de lo que tienes fe. En algunos momentos no se va a ver. Parece que todo fuera contrario. Hay evidencias contrarias a lo que Dios te prometió o a lo que tú le tienes fe que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántas veces has visto o has sentido que Dios te va a sanar de una enfermedad, pero sigues teniendo el mismo dolor y sientes que no te sanas? Esto es una evidencia contraria de la cual puede hacerte declinar la fe y creer que Dios no va a hacer ese milagro. Miren qué pasa. Abraham fue un hombre que primero, por medio de la voz de Dios le dice que deje a su parentela, que deje a su familia, que deje la casa de sus padres y se vaya a donde Dios lo iba a colocar. Por fe, Abraham se mueve sin saber a dónde iba. Pero la otra, cada vez que Abraham caminaba no encontraba nada. Todo era desierto. Había una incertidumbre de dónde vamos a llegar. Sin ver nada, teniendo evidencias contrarias de que le fuera bien, Dios le decía que lo iba a prosperar. Dios le prometió al mismo Abraham un hijo, pero había evidencias contrarias de esa promesa y de tener fe de que Dios le iba a dar un hijo. La evidencia contraria era que él veía a su esposa y su esposa era estéril. Y él se ponía a pensar, o podría pensarlo él y hasta su misma esposa: ¿cómo vamos a tener un hijo si yo soy estéril y no puedo concebir? Todas estas evidencias en un momento pudo haber hecho que Abraham sintiera duda, que Abraham se declinara en la fe, que no creyera que esa promesa iba a llegar, y mucho más cuando pasaban los años y él no veía que llegaba ese hijo. Pero aparte de haberle Dios prometido un hijo, Dios le prometió una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y él podía pensar: si no puedo tener hijos, ¿cómo voy a poder tener una descendencia numerosa? Todas estas cosas pasan, y mucho más, que cuando Dios le da la certeza, cuando Dios le cumple tener un hijo, el mismo Dios le dice: ve y sacrifícalo, ve y mata a tu hijo. La certeza de lo que se espera es que Abraham tenía certeza de que tendría un hijo, y que Abraham tenía certeza de que tendría una descendencia. Lo que significa que la fe de Abraham tenía que ser tan grande para saber que en el momento en que iba a matar a su hijo pasarían dos cosas. Una, de cual que si su hijo moría en el sacrificio, Dios lo podía resucitar para darle esa descendencia. Segunda, lo que sucedió, que Dios proviera el cordero para el sacrificio y su hijo no tendría que ser sacrificado.
Esa es la fe, mi querido amigo. Esa es la fe, amiga. Esa es la fe, mis queridos hermanos, que a pesar de tener evidencias contrarias en nuestra vida, podamos seguir firme creyendo en que Dios cumplirá su promesa o en que Dios cumplirá la petición que tanto anhelas y que tanto le pides a Él. Por eso hoy, mis hermanos y amigos, yo sé que tienes que tener evidencias contrarias que afectan tu fe. Yo sé que hoy, a pesar de no tener hijos, de saber que eres estéril y Dios le has pedido tanto a Dios de que te dé un hijo, es muy probable que esa sea una evidencia de la cual te hace declinar tu fe, de que te hace fallar en algún momento, pero sigue confiando. Tienes que tener certeza de que Dios va a cumplir a pesar de ver todo lo contrario. Dios te va a dar la oportunidad de concebir un hijo, así como Sara tuvo la oportunidad de tener a Isaac. Yo sé que esa enfermedad, todos los días que sientes dolores por medio de esta te hace declinar la fe y pensar que no vas a ser sano o pensar que no vas a ser sana. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios, a pesar de que tú estés viendo esas evidencias contrarias, tienes que tener la certeza y la convicción de que Dios te va a sanar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por una casa porque pagas arriendo todo el tiempo? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios algo que necesitas para que puedas estar un poco mejor en tu hogar y en tu casa? Pero ¿sabes qué? Tú esperando y teniendo fe y la convicción en que la casa la vas a tener, de pronto te das cuenta que hay una evidencia contraria, que el banco te dice: usted tiene una vida crediticia muy mala, usted tiene un puntaje muy malo en las entidades crediticias y no le podemos hacer ningún crédito bancario. Pero te das cuenta que a pesar de que sean evidencias que te hagan declinar en la fe en que eso se pueda cumplir, Dios abrirá, Dios limpiará, Dios colocará, Dios proveerá para que esa casa la puedas tener en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que hoy te van a hacer fallar en tu fe. Hay muchas evidencias de las cuales te dicen lo contrario a lo que esperas y a lo que Dios te ha prometido. Pero por eso dice el versículo 6 del mismo Hebreo 11: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso, por la fe, muchas de estas personas, de estos personajes antiguos, como Noé, como David, como Abraham, como Isaac, como todas estas personas de las cuales algún día creyeron en lo que Dios les prometió, en lo que Dios podía hacer en sus vidas, a pesar de que casi todo el tiempo tenían evidencias contrarias que le podían declinar su fe, que podían fallar en cualquier momento en creerle a Dios, pero se mantuvieron firmes en saber que tenemos un Dios que cumple, un Dios fiel, un Dios poderoso que es capaz de hacer lo que prometió. Por eso, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno con todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, derrama tu poder sobre nosotros y la convicción de que creemos en tu promesa y creemos en que lo que pedimos tú lo escuchas y puedes hacer milagros y obrar a favor en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, evidencias contrarias, pero sigue firme creyendo en Dios. Bye bye.